esto tiene 500 metros cuadrados y créeme que esto va a crecer al doble. O sea, tenemos proyectos de hacer la casa sustentada completa y llevamos recién 3-4 años en esto y bueno, la fe y las ganas están puestas en que va a resultar. No se conoce nada de esto y bueno, con esta idea de alguna manera vamos a ser casi pioneros en la producción acá en Chile de variedades endémicas, de variedades exóticas. Y el camino nos va a llevar y te lo aseguro, nos va a llevar a conocer nuevos productos, nos va a llevar a nuevas ideas, a nuevo enfoque. Mi nombre es Alejandro Zamorano, tenemos una huerta llamada Toronjil Cuyano. Mi nombre es Sebastián Zamorano, somos hermanos y claro, formulamos una empresa que se llama Toronjil Cuyano y nos dedicamos a la permacultura hace ya 4 años. En algún momento de nuestras vidas, teniendo carreras distintas, pensamos en hacer un proyecto en común. Juntamos un dinero y decidimos partir con el primer invernadero, que fue un invernadero de caña reciclado al 100%. Caña y materiales que fuimos recolectando, siempre con la idea de aplicar el reciclaje y tener esos conceptos. Y gracias a un tío que por muchos años en Reñaca hizo este concepto sin entenderlo, ya que era contemporáneo quizás a la idea, nos pasó un banco de semillas y así empezamos poco a poco a formar nuestra huerta. Incorporamos el concepto de las piletas porque para nosotros es de suma importancia mantener un clima húmedo en el lugar, entendiendo que Limache es una zona muy extrema, tanto en frío como en calor. Y para las variedades que nosotros manejamos necesitamos lugares tanto húmedos como lugares de mucho sol. Así fue como incorporamos esto como medio de climatización y también uno como contenedores de agua que nos sirven en momentos de escasez de agua. Hemos ido recolectando distintas variedades. Contamos con 5 o 6 variedades de albahaca. Normalmente acá se conoce una sola. Nosotros tenemos unas variedades que son de la India, que son sagradas. También contamos con variedades de cereales como el amaranto, como la quinoa y variedades más. Tenemos productos del norte como el tumbo, hierbas como el huacatay. Contamos con papas de apio, con variedades de ají. Ají me detengo un poco porque en la actualidad debemos tener unas 12 o 15 variedades de ají. Acá normalmente se conoce uno y la idea es que la gente vaya conociendo distintas variedades, que se vaya complementando con las propiedades de cada vegetal. Nosotros dos estudiamos carreras parecidas, una conlleva a la otra. Mi hermano estudió agronomía, yo estudié gastronomía. Por circunstancia de la vida me tocó ir a un restaurante en donde el tema de los productos baby, de la cocina endémica estaba muy en boga. Así fue como empezamos a incorporar variedades de alguna manera gourmet y nativas. En la carrera, en agronomía, te enseñan conceptos básicos de agricultura destinados a la agricultura convencional, pero habían ciertos profesores que tenían un enfoque más natural, más llevado a lo limpio, a la agricultura limpia, a la agricultura sostenible. Y en esos tiempos fueron los primeros conceptos que fui agarrando y escuchando. Después ya vino una motivación propia de averiguar, de aprender, de empezar a entender de qué se trata ser sustentable, de qué se trata trabajar con agroecología. Y hablando con mi tío, que fue como un pionero acá en la región para nosotros en este trabajo, dándonos cuenta, yendo a visitar su huerta, y que él tenía esta intervención de plantas que parecían selvas, que era un desorden, pero no era un desorden. Era un desorden que se mezclaba, como ocurre en un bosque natural.
fuimos mezclando todos estos conceptos y llegamos a la permacultura. Después de leer mucho, nos gusta leer, leemos harto, parte importante de nuestro trabajo es informarnos de lo que hacemos. O sea, aquí manejamos al 100% las variedades que hay, acá no hay nada que se nos escape, desde el punto de vista gourmet hasta el punto de vista medicinal y agrícola. O sea, es un cultivo súper responsable el que hacemos, además de limpio, súper responsable. Y la permacultura la puedes definir como cultura permanente, o agricultura y cultura permanente, que trata de dejar la planta en su mayor potencial, expresar, no dejarla que un ají te dé a los 7 meses y tú cortarlo. Aquí lo que buscamos nosotros es que la planta viva 5 o 10 años, lo que pueda vivir, porque le damos un mayor potencial al ají, un mayor sabor, una mayor actitud. Y como tenemos una derivación de nuestra huerta que es la producción de semilla, la semilla al mantenerse más tiempo en el árbol o en el arbusto es mucho más viable que una semilla que tú cortas a los 6 meses. Nosotros vivimos más de 23 años en Valparaíso, distintos cerros de Valparaíso, hasta que se presentó la oportunidad de mis padres de comprar un terreno. Ellos querían un lugar más tranquilo, más alejado, quizás donde poder tener un concepto muy parecido a una huerta. Así fue como llegamos a Limache. Nosotros tenemos un puesto en la feria en Viña del Mar y ahí fue donde empezamos Tuvimos la opción en un momento en que tuvimos unas buenas lucas y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de viaje o invertimos? Y la opción fue invertir. Y en ese proceso fue el más difícil, en empezar a invertir todo lo que generas para esto. Dejamos de hacer un montón de cosas, cada uno en su vida personal, como, no sé, imagínate, bueno, ir a ver a tus parejas, quizás viajar o salir. Nosotros somos de Valparaíso, o sea, nunca vivimos en el campo, la vida del campo es totalmente distinta a la vida de Valparaíso. Entonces cambiar los conceptos de vida joven, por decirlo de cierta forma, a una vida de campo, a levantarte muy temprano, a acostarte muy temprano, fue un cambio radical. Y todo nuestro dinero, en vez de irse a fiestas o cosas así, se llevó a cabo a comprar plástico, a sistemas eléctricos, a riego tecnificado. Todo el dinero, todo lo que tuvimos y lo que seguimos teniendo, la prioridad sigue siendo esto, sigue siendo la huerta. Hemos tenido un montón de caídas. Al principio salíamos a vender producciones que teníamos y llegaba yo con mi socio con vender 1000 pesos. Y para mí esos momentos eran frustrantes, llegar con 1000 pesos, eran 500 pesos para cada uno. Entonces, de alguna manera, esas debilidades fueron creciendo y fueron formando parte de nuestra fortaleza. El seguir aprendiendo, el seguir informándote, el no caerte, el no quedarte ahí. El inicio para nosotros fue complejo, en momentos económicos, en el momento en que teníamos que empezar de la nada, o sea, empezar a producir para poder tener un resultado, una cosecha y vender. En ese momento yo creo que fue lo más complejo. Como te digo, todo el dinero que teníamos era invertido hacia acá y las plantas no daban, en este caso, cosecha o producción para poder venderlas, para poder producir. Entonces la inversión se fue manteniendo. En la agricultura tienes que tener mucha paciencia, trabajas con dineros atrasados. Entonces siempre se fue posponiendo todo hacia la huerta. En algún momento creo que fue complejo tratar de manejar o meter un concepto que no es claro para la gente, para la mayoría, como es la permacultura o la agricultura orgánica, que puede ser muy transversal, pero no llega a muchas personas y que no crean en lo que haces. Como que tú dices, oye, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Tú crees que esto se va a vender? Creo que esos son los momentos más complejos que hemos tenido, en que alguien vea el producto. Siento que fuimos en esa etapa medios incomprendidos, al tratar de integrar opciones de planta, al tratar de meter la borraja como algo que puedes comer, al tratar de cultivar ortiga. O sea, había gente que no lo entendía. Y esos momentos creo que fueron como los más complicados para nosotros. Pero siempre tuvimos la convicción de lo que estábamos haciendo era lo correcto. La nueva cocina, además, viene muy de la mano de todo esto que estábamos haciendo. Nosotros hace 1 año y medio, 2 años, averiguamos, todo esto era desconocido absolutamente para nosotros, teniendo en cuenta que igual con los estudios
de agricultura, agronomía, podría estar cercano, pero no lo teníamos muy claro y nos acercamos a Prodesal. Averiguamos qué era, vinieron, nos certificaron, vino gente de INDAP, nos dieron un visto de aprobación, nos apoyaron y poco a poco ellos nos han capacitado, recibimos capacitaciones, nos muestran que para nosotros es súper importante poder ir a feria y mostrar nuestro trabajo, salir a terreno en definitiva, mostrar lo que estamos haciendo a los demás. Y ahí se fue apaleando un poco el concepto de equilibrio económico porque tuvimos una venta o un lugar donde vender. Además del lugar que tenemos nosotros, que es la feria en Viña del Mar, que es nuestra matrix de trabajo. Gracias al trabajo que hemos realizado con Prodesal, postulamos a un Capital Semilla este año, con un proyecto nuevo que es Mandrágora Brotes, que es un concepto nuevo que acoplamos en la huerta por los conocimientos en gastronomía que tiene Sebastián. Bueno, este año nos ganamos el Capital Semilla, que contempla la construcción de un domo, un panel solar para alimentar este domo. Vamos a ser productores de 15 o más variedades de semillas o brotes germinados. Bueno, el Capital Semilla para nosotros al comienzo fue un sueño. No pensamos que podíamos ganarlo, si bien pensábamos que teníamos una buena idea, íbamos a competir a nivel regional, o sea, no éramos solo nosotros, iba a haber un montón de gente con distintas ideas y al principio un poco de inseguridad de alguna manera, pero confiado en lo que estábamos haciendo y lo bien que se estaba haciendo. Cuando recibimos noticias de que habíamos pasado la segunda etapa, cuando supimos de que amigos habían quedado en esa hasta llegar a lograrlo, a que nos dijeran que había sido aprobada nuestra idea, bueno, para mí personalmente fue felicidad, fue decir, bueno, aquí vamos con la segunda etapa, o sea, seguimos creciendo. Para poder vender es importantísimo leer, informarte, aprender, tener conceptos técnicos de lo que estás hablando. Nos pasa mucho que la gente dice ejemplos de lavar la quinoa, por dar un ejemplo. La quinoa tiene una sustancia que es la saponina. Entonces, al entender o ya nombrar la saponina, estás dando seriedad a lo que estás trabajando. Entonces, al tener tú una propia seguridad, esa seguridad se transmite a la persona que lo está comprando. De alguna manera, manejar conceptos técnicos ha sido para nosotros la clave para poder diferenciarnos con otros proveedores o con otros vendedores. Nos han invitado a distintas asesorías de cursos contables, cómo llevar un libro contable, el tema de la iniciación de actividades, las responsabilidades dentro de manejar una caja para el negocio y dividir los dineros, ser responsable con los préstamos que hemos tenido. Creo que hacer una carta GAN, manejar nuestros tiempos, poco a poco hemos ido asumiendo más compromisos que requieren mucho más tiempo, ya casi no nos quedan días libres. Entonces, dentro de eso hemos tenido que ser constantes con la responsabilidad, con los números, con manejarlo. Es un proceso que aún nos cuesta, que lo estamos manejando. Gracias a una asesoría, como le digo, y cursos lo hemos logrado afirmar un poco. El tema Lucas siempre ha sido tema para nosotros. Es complicado llevar las cuentas entre dos hermanos, pero hemos dividido de alguna manera las tareas y nos hemos preocupado porque una persona se haga cargo de dinero, otra persona de los contactos, y hemos ido desligando de alguna manera las tareas para no abarcar tanto. Tenemos la fortuna de que nuestra hermana es abogada, así que nos ha ido asesorando en ciertos conceptos de crear una sociedad, de fijarse bien en los números, de la responsabilidad limitada, de las patentes comerciales. Como te digo, hemos tratado de verlo con personas que lo manejan y nosotros empapándonos un poco para poder hacernos cargo en cierto punto, porque no es nuestro tema y la verdad que cuando abarcas mucho no llegas a un buen fin. Para mí el próximo sueño es ver terminado este domo, es verlo tecnificado, iluminado
y tener producciones de brote. Y me detengo en los brotes y germinados porque es un grupo de alimentación que es de suma importancia. O sea, para la gente el tema es muy desconocido, no manejan el tema biogénico, poco conocen de brote y germinados. Tú vas al mercado, conoces 2 o 3 variedades que ya están muertas. Entonces, para mí va a ser un laboratorio de investigación por medio de la cocina, entendiendo de que acá se conocen 5 o 6 variedades. Y Chile es, en general, Sudamérica, somos los mayores productores a nivel mundial de vegetales orgánicos, limpios. Entonces, siento una necesidad por crear nuevos productos. Tengo la necesidad de mostrar las opciones alimentarias que existen por medio de los brotes. Generar una casa sustentable, generar el nuevo proyecto que está en mente, que lo esperamos postular, es hacer el techo completo de la casa como un invernadero, donde ganamos casi un invernadero convencional, como de 9 por 24 metros, poder agrandarnos quizás aquí mismo o arrendar un terreno, poder llevar los policultivos al campo, dejar de cultivar solo una variedad, poder crecer como un bosque. Creo que el concepto permacultura es tan amplio, tan responsable, que te permite crecer de tantas formas que podríamos tener un bosque alimentario como ya mucha gente en otros lugares lo está haciendo, y creo que nuestra huerta va para ese lado, para generar un bosque alimentario, que camines por un lugar donde encuentres tu medicina, tu alimentación y tu calma espiritual, que es algo que a nosotros también nos ha maravillado el concepto de tener una huerta. La sorpresa, las mariposas, la vida, las ranas. Creo que el modelo es replicable a lugares más grandes y creo que esa es nuestra meta. Llegar a tener 1, 2 hectáreas o lo que se pueda, pero con un bosque maravilloso donde vivas de verdad con la naturaleza en sí, ¿no? Donde exista vida, donde hayan caracoles, donde haya todo. Hay que recordar que control no es lo mismo que eliminación y nosotros buscamos eso, buscamos tener un sistema que se sustente. No vamos a demorar porque hay algo natural, pero yo creo que, y estoy 100% convencido, que para allá vamos. En el segundo bloque le explicamos qué es la norma ISO 9001 y luego efectuaremos un análisis FODA de las pastas artesanales Los Grillos de la comuna de Yayay.